Bueno, corté porque pensé que estaban golpeando y nada que ver. Volvemos. Entonces dije, lo que voy a hacer ahora es una comparativa de lo que sería la aplicación de la ley de Fourier para ambas barras, ¿sí? Entonces, para A tenemos que Q por delta T es igual a menos el coeficiente de A por el área de A por la diferencia de temperatura, que yo voy a poner acá M de T medio. Entonces, acá tenemos T medios menos 160 grados Celsius dividido la longitud de la barra A. Bien, para B voy a hacer lo mismo. Entonces es cambiar las letritas A por la B. Sí, es exactamente eso. Es decir, Q sobre delta T para B vendría a ser menos el coeficiente para B por el área de B por, y ahora la temperatura final es 0, o sea 0 grados Celsius menos la temperatura en el medio, yo le puse Tm, sobre la longitud de B, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Sabemos que el flujo que pasa por una barra es igual que el flujo que pasa por la otra barra, ¿bien? Entonces, primero y principal, fluirá más calor por la barra A que por la barra B, no fluye el mismo, ¿sí? ¿El flujo calórico a través de las barras es nulo? No, fluye algo. Nulo sería que sea cero, y no es que no circula calor. Justamente el flujo es esto, es cuánto calor pasa por tiempo, ¿bien? Entonces, esas dos están descartadas por decir boludeces. Perdón, pero me indigna. Arre. Entonces, igual, ¿sí? ¿Qué voy a lograr con la igualación? Con la igualación voy a poder algo hacer seguramente. Entonces, vamos a ver, ¿bien? Yo voy a decir que el calor, el flujo entre una y la otra es igual. Lo digo yo en realidad, no por otra cosa. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Podemos decir la constante A por el área A por temperatura media menos 160 sobre la longitud de A, que vendría a ser el primer Q sobre delta T, esto, es igual a el segundo, que es esto, ¿sí? O sea, los voy a igualar simplemente porque definen lo mismo, ¿bien? Eso está bueno hacerlo siempre que nos den uno de esos problemas que nos hablan de comparaciones, pero no nos dan números en concreto, o nos dan muy poquitos, ¿sí? O sea, ¿qué pasa? Con esto, básicamente, lo que sea constante se te va a cancelar y no te va a importar el número en sí, sino la relación. Ahora, vamos a un momento de pensar. Lo único que tenemos acá en claro es que la longitud de A es igual que la longitud de B, o sea que ambas se pueden cancelar. ¿Por qué? Voy a anunciar paso por paso primero por qué se cancela. El Ka, sí, lo voy a dejar como Ka, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros sabemos que Ka y KB se relacionan con esto, ¿bien? Yo cada vez que menos K, ¿bien? ¿Qué pasa con el área? El área de A y el área de B es lo mismo, así que yo le puedo poner directamente área, ¿bien? ¿Qué sabemos de la longitud? Bueno, la longitud en ambas guarda. En ambas ramas es la misma, así que le voy a poner delta X, ¿bien? Y después, ¿qué más tenemos? La temperatura, que la temperatura yo le voy a poner T medios menos 160, ¿ok? Ahora, vamos para allá. ¿Qué sabemos de B? B sabemos que es 3 veces Ka. Eso lo puedo poner ahí, ¿bien? El área de B sabemos que es el área de A, o sea, las mismas. La longitud de B sabemos que es igual que la longitud de A. A ver, quiero ver. Quiero chequear las unidades de todo. Las unidades. Perfecto. Entonces, y las temperaturas que tenemos acá es. Bien. Entonces, básicamente tenemos esto, ¿ok? ¿Qué voy a hacer ahora? Porque digo, lo igual se cancela, porque justamente se va a cancelar. Si yo empiezo a despejar, ¿qué pasa? Me va a quedar delta X por delta X. Chao delta X, no me interesas. Chao, chao. El área y el área son exactamente iguales, se me puede cancelar, pues está todo multiplicando. Las Ka que están acá se cancelan, y el menos también, pero no el 3. Entonces, ¿qué me termina quedando acá? Ese plateado, mucho plateado para esto.
para una cancelación. Me termina quedando que la temperatura en el medio, menos 160 grados, es igual a 3 por, bueno, 0 menos temperatura a mitad, ¿bien? Y fíjense que con esto puedo despejar la temperatura en la unión. De hecho, voy a sacar la distributiva. 3 por menos la temperatura en el medio sería menos 3 temperatura en el medio. Voy a pasar ese 3 TM sumando. Y el 160 que está restando sumando para el otro lado. Una temperatura en el medio más 3 temperaturas en el medio son 4 temperaturas en el medio, ¿no? Y ahora ese 4 que está multiplicando la temperatura lo voy a pasar dividiendo diciendo que 160 grados Celsius dividido 4 es la temperatura en el medio, lo cual nos da 40 grados Celsius, ¿sí? ¿Qué pudimos calcular con esto? Fíjense, no teníamos ni idea de nada. O sea, lo único que sabíamos eran las temperaturas en la punta y una relación vaga de los coeficientes. Pero con eso fue información suficiente para poder agarrar y despejar la temperatura de unión. Esta es la del medio. La del medio yo me refería a esta temperatura. Entonces acá tenemos 40 grados Celsius. ¿Bien? Ahora, ¿qué más podemos calcular? No mucho más, ¿sí? Pero sabemos que en estos casos el flujo de calor son iguales, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Primero, las dos barras estarán a 80. Ahora sí voy al choice, yo ya sé algo concreto. Y voy a ver dónde aparece ese concreto, ¿bien? Entonces, las dos barras están a 80. No, acá hay un flujo, claramente A y B van a estar a distintas temperaturas encima con un gradiente. No. La unión entre las barras estará a T igual a 120. No, 120 no, ya vemos que es 40. Fluye más calor por A que por B. Y lo del flujo calorífico ya vimos que cualquiera que diga que no son iguales va a ser errónea. La que nos dice que es nulo está mal porque no es que no pasa calor, sí pasa el calor. Y la que nos dice que pasa más por A que por B, es como si nos dijeran que por B pasa más que A, no, pasan el mismo. Justamente la gracia fue igualarlos, ¿sí? La unión entre las barras estará a T igual a 40. Claramente lo calculamos y es así, no hay otra opción correcta. Las barras estarán a T igual a 0. Está equivocada por el mismo motivo que la primera opción de las barras estarán a T 80. No están a la misma temperatura. Esto no es un equilibrio, es un flujo, ¿sí? Entonces, ya partiendo de eso, cualquier temperatura que me digan de la barra estará A, no está mal, no está en ninguna temperatura así. Está a varias, ¿ok? No se jode con eso. Bueno, entonces, tenemos para el ejercicio de conducción, que no es raro que tomen este tipo de modalidad, así tipo pocos datos, mucha relación entre las magnitudes de una cosa y la otra. Por ejemplo, el área, la longitud, las coeficientes, ¿sí? Pero esto que hice yo de agarrar y decir, bueno, ¿qué es lo constante? Tal cosa, despejo e igualo, se puede hacer siempre, 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 y está buenísimo, porque la mayoría de las fórmulas de esto que tenemos son multiplicaciones, entonces se puede simplificar un montón. Bien, es un lindo ejercicio. Vamos a pasar ahora a el tercer ejercicio, que es de capacitores. Bueno, sí, iba a ser, digo, bueno, hago primero el de la térmica y después el otro. Sí, vamos a hacer primero el 4, que es el de máquina térmica, onda que sigamos en la onda, al menos energía. Y después vamos al de capacitores. Bien. Entonces vamos con el 4. Dije, vamos con el 4 y escribí el 3, boludo. Vamos para... sacamos eso, medio cosita. Bueno, en este tenemos una máquina térmica, opera cíclicamente entre dos temperaturas. Estamos hablando de una temperatura que es de 600 Kelvin y una temperatura que es de 240 Kelvin. Asumo que esto debe ser una TC y una TF, no veo, pero calculo que debe ser frío y caliente. Y nos dice que entrega 1000 joules de trabajo en cada ciclo, o sea que el trabajo es de 1000 joules. Bien. La pregunta, entonces, bueno, no tenemos una pregunta en sí, hay varias cosas. Veamos lo que nos dicen. La primera opción nos hablan de si la máquina es reversible, cuánto absorbe de la fuente caliente del calor. Cuánto absorbe de la fuente caliente, cuánto es el rendimiento,
el calor cedido, el calor absorbido, bla, bla, bla. Bien, entonces básicamente yo voy a calcular ahora cuánto es el calor tomado de la fuente caliente, cuánto es el cedido a la fuente fría y cuánto es el rendimiento, que era la mu, digamos. Bien, entonces, ¿qué dice ahí? Tanto, tanto, tanto. Bien, perfecto. Ahora, fíjense que tenemos el trabajo. Nosotros tenemos dos relaciones, digamos, tres relaciones fundamentales para esto, ¿sí? Primero y principal, como es una máquina térmica, bueno, el ciclo, toda la bola, la diferencia de energía interna que haya va a ser producto de el calor más el trabajo, ¿sí? Pero hay una cuestión importante más allá de esto que es termodinámico. Calor menos trabajo depende de los signos. Yo lo pongo así, pero después cambio el signo. Hay una cuestión importante. Entonces nosotros, en todas las máquinas térmicas, ¿qué va a pasar? Vamos a tener una fuente caliente, ¿bien? Vamos a ponerle Q caliente. Bueno, Q no, sería F. Bueno, pero esa fuente caliente nos da calor, nosotros como máquinas, ¿no? A nuestra máquina. Esa máquina, ¿qué pasa? Pierde cierto calor, que es lo que nos disminuye el rendimiento a la fuente fría, y parte del calor recibido lo usa para hacer justamente trabajo. Si trabajo yo lo uso como W, pero puede ser L. Acá hay una cosa re importante y es la siguiente. ¿Qué pasa? El calor que recibe la máquina es lo que posteriormente va a transformar en trabajo y cierta parte la va a perder. Bien, ¿a qué me refiero con esto? Yo no puedo estar haciendo más trabajo teniendo un límite de energía recibida, ¿sí? Entonces, esto es algo fundamental. Y además hay una cuestión, ¿sí? La cuestión es la siguiente también. Sabemos que por una cuestión de entropía, la entropía del universo siempre tiene que aumentar. Nosotros tenemos que esta máquina, por lo tanto, hay una demostración muy interesante de esto que lo usan mucho, pero tiene bastante complejidad, cálculos. Esto va a tener que ser mayor que 0, justamente porque esta expresión representa el cambio de entropía, ¿sí? Entre el estadio 2, que vendría a ser el frío, vamos a poner frío, y el 1, que es el caliente. ¿Bien? Entonces, tenemos un par de relaciones interesantes. ¿Qué voy a hacer yo con esto? ¿Bien? Bueno, lo que voy a hacer es agarrar y ver. Bueno, a ver, yo conozco las temperaturas y conozco el trabajo. Teniendo estas dos expresiones, fíjense que en ambas aparecen ambos calores, tanto el tomado por la máquina como el, digamos, irradiado, emitido, como sea. Entonces voy a tratar de despejar una de las variables que hay acá. Yo en este caso voy a despejar el calor tomado de la máquina caliente y de esa forma me va a quedar esta expresión, ¿sí? ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque así de esa manera al menos puedo calcular un valor, ¿bien? Teniendo dos incógnitas no podríamos hacer mucho por separado. Ahora, veamos, este calor cedido sobre la temperatura de esa fuente fría, que serían 240 Kelvin, menos los 1000 joules, ¿bien? Más el calor de la fuente fría de vuelta sobre los 600 Kelvin tiene que ser mayor a 0. Bien, voy a empezar a despejar esto. Paso todo este término que está restando para el otro lado, sumando. Y nos queda esto, ¿bien? ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, voy a pasar el 600 multiplicando para este lado. Bien. Espera que... Entonces... ¿me estoy viendo la cagué en algún lado? Ah, no la cagué nada, perdón. Flashé que la cagué, pero no la cagué.
Tenemos 600 dividido 240, 2,5, le voy a poner como fracción, que es 5 medios. Es indistinto. Me tildé por un momento, pensé que lo que es. Y voy a pasar este calor restando, ¿sí? ¿Qué me queda acá? 5 medios de calor menos un calor nos da 1,5, o sea, 3 medios del calor de la fuente fría. Y nos dice que ese resultado tiene que ser mayor a 1000 joules. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? El 3 medios que está multiplicando lo voy a pasar para el otro lado. Directamente al revés. Bien. Esto me queda por 1000 es igual a 1500 joules. Bien. Entonces, espera. 1000. Ah, no lo hice al revés. Mis disculpas. Perdón. Esto da otra cosa. Ahí está. 666,7 joules. Lo hice al revés porque habíamos multiplicado por 3 medios, no por el otro, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos teniendo acá? Acá estamos diciendo que... ¿Me copiaron los números? Perfecto. Acá estamos diciendo que el calor que cede la máquina a la fuente fría tiene que ser mayor a 666,7 joules. ¿Bien? Porque... estoy revisando que todas las cuentas estén bien. No queremos darle acá con ninguna cuenta. A ver, voy a revisar los números, a ver si está todo bien, todo en orden. Así, ta. Esto está bien. 600. Mil. Perfecto, bueno, ahora sí, listo, está chequeando que esté todo bien, bueno, quería, el número me dio así como infinito, no quería colgar con esto. Bueno, ahora sí, el resultado está perfecto. Para que la máquina funcione, de acuerdo a las leyes de la termodinámica, el calor cedido a la fuente fría, si el trabajo realizado son 1000 joules, el calor cedido tiene que ser de 666,7 joules. ¿Bien? Ahora, primero, nos dice si la máquina fuera reversible. La cuestión de reversibilidad significa que el cambio de entropía del universo es cero. Entonces, básicamente al universo le da igual estar en un punto o en el otro, por lo tanto podría volver atrás sin hacer ningún tipo de trabajo. ¿Qué pasa? Yo acá establecí que es mayor a cero. Es lo mismo, si yo considero que la cuestión sea reversible, podría poner mayor o igual. Entonces digo, mayor, que es irreversible, posible pero irreversible, o igual, posible pero reversible. En ese caso, ¿qué va a pasar? El calor de la fuente fría va a tener que ser igual a 666,7, cual no implicaría, en este caso que yo puse acá, que el calor de la fuente caliente, por lo tanto, tendría que ser el trabajo, que son los 1000 joules, más el calor cedido a la fuente externa, 1666,7 joules en el caso reversible. Lo cual, a ver, en el primer ítem que nos da hablando de si la máquina fuera reversible, en cada ciclo absorbe 2000 joules de la fuente caliente, no es verdad, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya determinamos que el calor cedido a la fuente fría es este, y no puede ser con el trabajo realizado que el calor recibido sea mayor a esto, si es reversible. Después nos dice, la máquina absorbe 1000 joules de la fuente caliente en cada ciclo.
Tampoco es verdad. ¿Por qué no es verdad? Porque absorbe más, ¿sí? Ahí fíjense que si bien no nos habla de reversible o no reversible, uno podría decir, bueno, capaz que me hablan de un caso reversible. Si fuera reversible, el calor podría ser mayor, digamos, con mayor pérdida. Pero no es el caso. Bien. Después nos habla del rendimiento de la máquina, que eso tendríamos que calcularlo para verlo, ¿sí? ¿Qué pasa con el rendimiento de la máquina? Sabemos que el rendimiento uno calcula como N es igual a el trabajo realizado por la máquina sobre el calor que recibe la máquina. Bien. Bueno, nosotros tenemos una especie de calor mínimo que puede obtener en el caso de reversible, que vendría a ser como el mayor rendimiento posible. Si calculamos con el valor que tenemos de trabajo, con este hipotético calor tomado de la fuente externa, vemos que esto nos da 1000 dividido 1606.7, 0,60%. Pero hay una cuestión acá de fondo, 0,59999, ¿no? ¿Qué pasa? Esto es en el caso hiperreversible, hiperviral, hipertodo. Bien. Hay otra cuestión del rendimiento que nosotros la podemos calcular de otra manera, ¿sí? Que tiene que ver con N es igual a, esto vamos a ponerle bien teórico porque como por definición. Pero ¿cuál es la cuestión? Yo no sé cuánto toma de la fuente caliente. Bien, entonces hay una relación que podemos hacer sobre las relaciones de temperatura, ¿sí? Ahí está. Que tiene que ver con la siguiente. Dice que esto es la temperatura caliente, fría sobre la temperatura caliente, y primero voy a chequear si hay un 1 menos eso o eso menos 1, ¿sí? Ahora me dio la duda. Normalmente utilizo una fórmula que tiene que ver con calor, así que eso no me compete demasiado, pero vamos a ver qué onda, ¿sí? Es que el rendimiento, como sabemos que el calor se nos relaciona con la temperatura, por una cuestión de entropía, uno puede agarrar, ¿y qué pasa? Agarrar y comparar, ¿sí? Una cuestión termodinámica con el rendimiento. Es decir, bueno, si esto tiene que ser mayor que 0, el 100% de rendimiento sería si es 0. De ahí para abajo, bien, tenemos la cuestión de decir cuánto es el rendimiento en comparación de qué tan alejado de la reversibilidad estemos, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué, espérense, estoy abriendo el libro. Rendimiento de máquinas eternas. ¿Ya vieron esto en la facultad? O sea, ¿ya vieron el tema de máquinas térmicas y todo eso? Acá está. Entonces, vieron que habíamos planteado... La cosa va a depender, vamos a poner que va a tener que ver con esto. Dijimos que el calor frío sobre la temperatura fría menos el calor de la fuente caliente sobre la temperatura de la fuente caliente tiene que ser mayor a 0. Lo cual, despejando, decimos que el calor de la temperatura de la fuente emitida a la fuente fría sobre la temperatura de la fuente fría tiene que ser mayor QC sobre TC. Este para el caso irreversible, espontáneo irreversible. Si hablamos del caso reversible, hablamos de que esto sea estrictamente igual. Por lo tanto, no hay cambio de entropía. Bien. Este sería el caso límite máximo de aprovechamiento, digamos, de nuestro calor. Ahora, si agarramos y despejamos estas cuestiones, pasamos los calores para un lado, QF, este que está multiplicando pasa dividiendo para acá, y la temperatura está dividiendo, pasa multiplicando, tenemos esta relación. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer con esa relación? Bueno, si hacemos 1 menos esa relación, podemos obtener el rendimiento máximo, ¿sí?
y tenemos 1 menos el coeficiente de calores o 1 menos el cociente de temperaturas, ¿sí? Y con eso vamos a tener nuestro rendimiento máximo posible. De ahí para, digamos, para abajo. Este es el máximo, más de eso no puede ser. Entonces, ¿qué tenemos acá? Temperatura fría era 240 kelvins. 1 menos 240 dividido 600, que nos da 0,6, exactamente igual que lo que calculamos antes, ¿no? O sea, 0,6 vendría a ser un 60%. Ahora, esto se los muestro porque, si bien son despejes de usar esta cuestión de acá, está bueno tenerlo por si no confían en su valor de calor. Yo acá tuve que confiar en un valor que yo calculé asumiendo cuestiones previas, ¿sí? Así que para no arrastrar esos errores puedo usar esta expresión que calcula exactamente lo mismo, pero con datos que me dan directamente del enunciado. El ítem C, o sea, el tercer renglón nos dice que el rendimiento podría ser del 45%. ¿Podría ser? Sí, porque esto significa que el 60% es el máximo rendimiento para esta máquina, de ahí para abajo, ¿bien? Sigamos viendo porque si, digamos, ¿podría ser? Sí, podría ser. ¿Es correcta? Es vagamente correcta, ¿no? O sea, veamos el resto, si no hay ninguna más correcta que esa, vamos con esa. Después nos dice que si la máquina fuera reversible, en cada ciclo se daría 800 joules. Esa cuenta la hicimos y nos dio que en cada ciclo se dé 666,7 joules. Falso. En cada ciclo la máquina absorbe menos de 1000 joules. Absorbe más de 1000 joules. Es muy parecido a la segunda cuestión que nos decían. Y si no fuera reversible, en cada ciclo la máquina aumenta su entropía. Bueno, a ver. Reversible o no, no importa la entropía de la máquina a nosotros. Lo que nos importa es la variación de entropía del medio. Bien, recuerden que las leyes de la termodinámica dicen que los procesos aumentan la entropía del universo. Ahora, un proceso puntual puede tener una entropía negativa, un cambio de entropía negativa, pero puede estar compensado si el universo aumenta su entropía total. Bien, eso no nos dice nada. La correcta va a tener que ser la del rendimiento, ¿sí? Si bien es vago, porque no es que en sí nos dio 45 o lo que sea, es la que podría ser tranquilamente. Porque hablamos de que de acá para abajo, yo no sé cuántos son los calores, entonces no podría saber realmente cuánto es el rendimiento. Pero sé que su límite es de 60%, ¿sí? Bueno. Ahora sí pasaríamos a ver, porque si no tenemos el otro parcial, el otro ejercicio parcial que tiene calor, sí. Vamos a hacerlo del otro parcial de calor y después agotamos todo esto y después vamos a ver la parte de electricidad, ¿sí? Esto sería parcial 2, que dice ejercicio de desarrollo, problema de desarrollo. Tenemos el ejercicio 1, que hay un par de... Bueno, todos tienen gráficos, lindos con gráficos. Y este, bueno, es a desarrollar, bien. Y en nuestro gráfico tenemos que hay un eje de temperatura en grados Celsius y un eje de calor en calorías. Bien, tenemos acá marcado 480, 500, 300 y 700. Acá tenemos, acá marcado un punto, acá marcado otro punto. Una cosa ahí, ¿bien? Bueno, este es el gráfico que tenemos ahí. Nos dice que esto representa la temperatura en función del calor para 300 gramos de una sustancia desconocida que, partiendo de 480, lo vemos acá, se calienta y luego se funde. Así que hablamos acá de la fundición. Nos dicen que para llevarla de esa temperatura hasta fundir la tercera parte de la sustancia, necesitamos 700 joules. Bien, nos hablan que el calor específico de la sustancia en estado sólido, o sea, acá hablaríamos, tenemos un C específico de 0,05. Bien, entonces,
Las dos preguntas es calcular el calor latente de fusión por unidad de masa para la sustancia, bla, bla, y calcular la temperatura final cuando 100 gramos de esta sustancia a 10 grados Celsius cede al ambiente 65 calorías. Bueno, vamos con lo primero. Primero es el tema de analizar este gráfico, ¿sí? Este gráfico claramente tiene dos partes completamente diferenciadas que representan dos procesos distintos. ¿Qué son estos procesos? Bueno, tenemos la parte en verde, digamos, sería la parte de calentamiento de la sustancia, ¿sí? ¿Qué pasa en esa parte verde? Bueno, en esa parte verde lo que está sucediendo es que desde 0 a 300 calorías, en este caso, o sea, 300 calorías corresponden a cierta cantidad de una sustancia desconocida cuyo calor específico es 0,05 calorías por grado Celsius, ¿bien? Y que cambia su temperatura para llegar a 500 grados Celsius saliendo de 480 grados Celsius, ¿bien? ¿Qué hago con este planteo? Bueno, fíjense que lo que me queda ahí por despejar directamente es la masa de esta sustancia desconocida, ¿bien? Entonces nos queda masa por, y tenemos 500 menos 480 por 0,05, bueno, divino, 1. ¿Qué pasa con las unidades? Celsius se me cancela con Celsius, ¿bien? Y me queda caloría por gramos, ¿ok? Pasamos ese 1 caloría por gramo dividiendo. Y nos queda que nuestra masa es de 300 gramos de sustancia desconocida. ¿Bien? Divino. ¿Por qué necesito eso? Porque cuando calculemos el calor de fusión, yo sé que el calor de fusión es igual al calor latente de fusión por la masa fusionada. ¿Bien? Justamente ellos me preguntan el calor de fusión. El calor yo ya lo tengo, pero la masa no la conozco. Si yo no tenía la masa no podía hacerlo. Pero guarda que esto no es la masa, sino que es 1/3 de la masa esta que tenía en la máquina, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el calor que se empleó solamente para la fundición? No son 700 joules, ¿bien? Son desde 300 hasta 700, es decir, 700 calorías menos las 300 que usó en el calentamiento, ¿bien? En el cambio de temperatura. ¿La masa cuál es? 1/3 de la masa total, o sea, 1/3 de 300 gramos, ¿bien? Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? 700 menos 300, ¿sí? Dividido 1/3 por 3. ¿Qué nos da? Ah, espera, por 3 no. 1/3 por 300. Ahí, la pifié ahí. 1/3 por 300 que nos da 4. Entonces 4 calorías, y fíjense en las unidades, caloría por gramo, unidades de calor latente, ¿sí? Es nuestro calor latente de fusión para esta sustancia desconocida X, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué hicimos con esto? El gráfico hay que tener cuidado que las marcas de calores que tenemos no son lo que corresponde a cada punto como intervalo, sino que son totales. Yo tengo que considerar que 700 es todo, desde que empezó el proceso, incluyendo el calentamiento, ¿sí? Si yo quiero averiguar solo una parte, tengo que hacer las diferencias. O sea, lo que estoy analizando es el primer intervalo, está bien, empieza de 0, no pasa nada.